Iniciamos la segunda sesión de este ciclo y hoy tenemos el placer, el ciclo sobre el cambio climático que iniciamos ayer, y hoy tenemos el placer de recibir con nosotros a uno de nuestros ilustres académicos, al doctor Abelardo Betancourt, un- ah, conocido de todos, con lo cual huelga que yo haga cualquier presentación y solo decir que es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y que es un gran experto en sistemas geodésicos globales para la observación de la Tierra y en geodesia física y espacial, entre otras muchas cosas. Y de hecho, hoy nos va a hablar de los aspectos físicos del cambio climático, así que yo sin más le paso la palabra y yo cierro mi micrófono hasta el final de su conferencia. Abelardo, cuando quiera. Muy bien, gracias José Ramón. Buenas tardes a todos. Gracias por uniros en esta conferencia en la que trataremos de explorar uno de los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo, como es el del cambio climático. El cambio climático de origen antropogénico ya no es una cuestión de especulación científica, sino que se ha convertido en una realidad tangible, incontrovertible, que afecta a comunidades y ecosistemas de todo el mundo. La ciencia del cambio climático se ha desarrollado de una manera extraordinaria en las últimas décadas. Miles de científicos trabajan en sus diferentes campos de conocimiento, trabajando en sus diferentes campos de conocimiento, han llegado en la actualidad a un acuerdo casi unánime entre ellos sobre el diagnóstico de la situación actual y los posibles escenarios futuros. El IPCC ha presentado 6 informes generales desde 1990, además de otros informes especializados, para una síntesis del estado del arte, de la ciencia, del clima. Recomiendo el sumario técnico, Technical Summary, del sexto informe del IPCC presentado en 2021. Los datos y la información que presentaré a continuación proceden en su mayoría, en su mayor parte, de estos informes. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, ha dicho que este informe es un código rojo para la humanidad. En los próximos No, minutos. Abelardo, perdona, tu pantalla no está siendo compartida. No sé si tienes que compartirla, no sé si la tienes prevista, pero no está No, compartida. quiero compartirla. Vale, pues entonces dale otra vez a compartir pantalla porque no se te está viendo. Nada, perdón. Está compartiendo pantalla, me pone aquí, pero bueno, le voy a dar Sí, pero uso, tienes compartir que pantalla. ahora, a ver si se te ve, porque ahora no hasta ahora no se te veía. Vale, ¿se ve ahora? ¿Se ve ahora? Sí, ¿Correcto? perfecto. Muy bien, pues como lo que he dicho no requería ninguna imagen especial, pues lo que resumo es que me alegra muchísimo que estemos aquí reunidos para tratar un poco de esclarecer o profundizar en lo que es uno de los temas más, de más interés actualmente, que es el cambio climático. Decía que recomendaba el sumario técnico del IPCC de 2021 porque, bueno, es un sumario donde se recogen todos los avances que ha habido en el último tiempo, que son muchos y que ha llegado a la comunidad científica en estos temas a estar casi en su conjunto de acuerdo. A mí me gustaría, de todas formas, que esta presentación no se interpretara solo como un discurso sobre ciencia, sino como una llamada a la acción. Creo que es importante comprender, es importante saber qué es lo que ocurre, pero también debemos animarnos mutuamente a asumir roles activos en la creación de soluciones. A través de la conciencia, de la educación y la colaboración, podemos hacer que las cosas sean diferentes. Mi charla constará esencialmente de 2 partes. Una situación actual, la situación actual, los datos, que se basan en datos, y los futuros climáticos posibles basados en modelos. En cuanto a los datos, en esta primera gráfica lo que vemos es la cantidad de CO2 emitido a la atmósfera desde 1990 a 2022
debido a la combustión, a la quema de combustibles fósiles. Vemos que para este 2022 la cantidad emitida es de 37,5 gigatoneladas de CO2, con un margen de error de 0,1 a 1,9%. Recuerdo que una gigatonelada son 1.000 millones de toneladas. En 2022, decía, se expelieron al aire 37,5 gigatoneladas, lo que representa un 63% más que en 1990. En esta gráfica vemos que la variación anual entre los años 1990 y 1999 fue de un 1% al año. Mientras que del año 2000 a 2009 fue de casi un 3% anual. Del 2010 a 2019 ha vuelto a ser el ritmo de crecimiento de un 1% anual. Luego vino el COVID, aquí vemos unas discontinuidades debido a aquí fue cuando la caída de la Unión Soviética, la crisis económica de 2008 y aquí la pandemia del COVID. Después de la pandemia de COVID ha habido un rebote en el que vuelve otra vez a subir, aunque aún no tenemos clara la tendencia, todo apunta a que va a ser alta. Quienes producen este CO2, estos combustibles fósiles, son el carbón. Aquí vemos la evolución del carbón. Este gran aumento del carbón es debido al desarrollo de China. Y esto aquí últimamente parece como si se hubiese estabilizado, pero no debido a que China no consuma, sino que a Estados Unidos y Europa han disminuido drásticamente el consumo de carbón. Aunque el petróleo, lo vemos en segundo aquí, la segunda contribución es la del petróleo, CO2, el petróleo produce más energía, se produce más energía en el mundo con petróleo, la producción de CO2 del petróleo es menor que la del carbón, con lo cual vemos que esta es la producción de 12,1, mientras que el carbón es de 15,1 gigatoneladas. Luego viene el gas natural, y por último el cemento. El cemento produce CO2 de dos maneras. Una es porque se necesita calor para producirlo, y otra es que la reacción química de la producción del cemento intrínsecamente produce calor. El cemento, después, en su deterioro, consume CO2. El balance, lo que tenemos aquí es el balance entre el CO2 producido por la reacción química del cemento y el CO2 detraído en su deterioro. Además de esta curva negra que veis aquí es la suma de estas cantidades, que sería el CO2 debido a la quema de combustibles fósiles. Pero además de la quema de combustibles fósiles, hay otra cantidad de CO2 que se produce como consecuencia de los cambios del uso del suelo. Es decir, cuando deforestamos, se libera una gran cantidad de carbono que existe en el subsuelo inmediato de los bosques, y también, por supuesto, en la quema de los bosques. Por otra parte está el permafrost, que hablaré más adelante de él, que también produce CO2. El total del CO2 emitido a la atmósfera es en 2023 40,7 más menos 3,4 gigatoneladas. Afortunadamente, no toda la cantidad de CO2 expulsada a la atmósfera queda en ella. Hay una cantidad, hemos visto que la cantidad que se expulsa es 40, en 2023 ha sido 40,7 gigatoneladas, debido a la industria, a los combustibles fósiles, a la quema de combustibles fósiles y a los cambios de uso del suelo, pero hay unos sumideros que absorben gran parte de este CO2. Estos sumideros son los océanos, que se acidifican como consecuencia de ello, y por supuesto los bosques y en tierra, otros fenómenos en tierra. El balance, como veis, es que en la atmósfera quedan 16,9 gigatoneladas en el año 2023, que supone
aproximadamente la mitad del CO2 que se ha expulsado a la atmósfera por todos los medios. Aquí en la siguiente gráfica es los mismos números que la anterior, pero en tantos por ciento, no en valores absolutos. Las fuentes de CO2 son la quema de combustibles fósiles en un 89% y la deforestación o cambio de usos de suelo en un 11%. Los sumideros son en un 50 casi por ciento. La atmósfera queda con CO2 y los sumideros son casi un 25% los bosques y un 25% los océanos. Como consecuencia de este remanente que queda en la atmósfera, podemos medir la concentración de CO2 que se ha ido acumulando a lo largo de los años. En esta curva vemos desde 1960 hasta la actualidad cómo va a ir aumentando la concentración de CO2 en la atmósfera. La concentración la medimos en partes por millón, puede ser de volumen, como es en este caso. Es decir, que 0,00423 se anota como 423 partes por millón. Aquí vemos la media mensual que oscila anualmente, tiene una oscilación debido a las variaciones verano-invierno, y la tendencia corregida por esta variación. El último dato que tenemos aquí, que es el del 11 de enero de 2024, era que en la atmósfera hay 423,22 partes por millón. Como vemos, la tendencia es creciente y incluso en el último año, en el último 2023, pues la creciente, mes a mes, ha ido creciendo la cantidad de CO2 en la atmósfera. Bueno, en esta gráfica vemos en miles de años, los 10.000 últimos años, la cantidad de CO2 en partes por millón en la atmósfera. Quiero poner de relieve que en la época en que la humanidad se ha desarrollado, aprovechado los 10.000 años anteriores, todo lo que es el Holoceno, las condiciones climáticas han sido, o sea, la concentración de CO2 ha estado siempre por debajo de las 350 partes por millón, que es lo que podemos considerar y debemos considerar como zona segura. Sin embargo, observamos como a partir de la era industrial, especialmente a partir de 1960, pues la cantidad ha sido de dióxido de carbono en la atmósfera ha ido creciendo de una manera vertiginosa. Digamos que ha aumentado en la época industrial, ha aumentado un 40% la proporción de CO2 en la atmósfera. Si nos retrotraemos todavía mucho más atrás, aquí vemos que esto es casi 1 millón de años, son 720.000 años desde la época actual. En todo este tiempo, el CO2, la concentración de CO2 en la atmósfera nunca ha superado las 300 partes por millón. Jamás. Y además las variaciones han sido mucho más lentas que esta variación brusca que se ha producido en estos últimos años. Y que si lo pusiéramos a escala, no podríamos poner ni siquiera una línea delgada, porque la condensación en tiempo de la escala del eje de horizontal es muy grande. Es decir, que hay un aumento y ese aumento es tremendamente rápido. Es lo que he querido recalcar en esta diapositiva. ¿Cómo sabemos que ha habido esta cantidad de CO2 en las atmósferas de hace 1 millón de años? Bueno, hay varias técnicas. Yo voy a comentar brevemente aquí una técnica. En el Ártico y en el Antártico se han sacado unos testigos de hielo a grandes profundidades, y en estos testigos de hielo podemos distinguir, el hielo es distinto en invierno que en verano, la estructura del hielo, la composición, y podemos distinguir a qué año corresponde cada uno de los pedazos de hielo en todos estos tubos larguísimos. Analizando la cantidad de CO2 que hay en las burbujas atrapadas por este hielo, podemos saber la concentración de hielo que ha habido en el pasado.
Por lo tanto, estos datos que he puesto en la gráfica anterior son rigurosos. Se han obtenido muchísimos puntos diferentes de Groenlandia y de la Antártida y son coherentes, absolutamente coherentes. Es más, en esta gráfica, esta parte de aquí, que veis que es más oscura, lo que he puesto aquí es la información obtenida por las medidas, o sea, lo que hemos medido de CO2, y las obtenidas mediante los testigos de hielo en estos últimos 100 años. Y vemos que la coincidencia es total. Esto permite calibrar y permite comprobar la validez de los datos obtenidos desde hace 1 millón de años. Pero no solo, a partir de esos testigos, no solo podemos obtener las variaciones de CO2, sino que podemos obtener también las variaciones de temperatura. ¿Cómo se hace para obtener las variaciones de temperatura? Bien, el agua está compuesta en su mayor parte por hidrógeno, bueno, o sea, el agua es H2O, pero por un hidrógeno que es el hidrógeno más abundante en la naturaleza, que tiene un protón y un neutrón. Pero hay agua que está formada por isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio, que tienen un neutrón y 2 neutrones respectivamente. Además, por supuesto, del protón. Se le llama agua pesada, porque realmente es agua que pesa más que el agua corriente. Bien, pues la proporción de agua pesada depende de la temperatura que ha habido en cada momento. Así que analizando la proporción de agua con deuterio o tritio, podemos calcular las variaciones de un año a otro, las variaciones de temperatura que ha habido. Como veis en la gráfica, las coincidencias son significativas. Otros estudios, en los que no voy a entrar, por supuesto, paleoclimáticos, indican que las emisiones de CO2 a la atmósfera es la mayor en toda la época cenozoica, es decir, en todo hace 66 millones de años. Esto se ha publicado en la revista Science, en el número 351 de la revista Science, y parece que es una información bastante sólida. Bien, ¿qué pasa con el CO2 que se acumula en la atmósfera? Bueno, voy a hacer todos sabemos que esto produce un efecto que se llama efecto invernadero. Y aunque tiene sutilezas en las que no voy a entrar, esencialmente es que el Sol radia en longitudes de onda corta, para la cual la atmósfera es transparente. Esas radiaciones cortas llegan a la superficie de la Tierra, la superficie de la Tierra se calienta y emiten radiaciones de una longitud de onda más amplia, y esas longitudes de onda son atrapadas esencialmente por el vapor de agua. El vapor de agua atrapa el 75% del calor que emite la Tierra. Pero hay una parte que es atrapada por otros gases de efecto invernadero, entre ellos el CO2. Luego el aumento de CO2 provoca un aumento de la temperatura en la parte inferior de la atmósfera. Bueno, además del CO2, del que he hablado hasta ahora, existen otros gases que producen efecto invernadero. Entre ellos está el metano, el CH4, que ha aumentado significativamente en los últimos años, ha aumentado un 150% en la era industrial, desde la era industrial, y que tiene un poder de calentamiento muy alto. El problema es que el sumidero para el metano es de un 97%. Es decir, de todo el metano que se expulsa a la atmósfera, solo queda un remanente muy pequeño debido a que el metano reacciona con los radicales libres de hidróxido y de tal forma que mientras que el CO2 permanece en la atmósfera cientos o incluso miles de años, el metano tiene una vida media en la atmósfera de 10 años. Su poder calorífico es mayor, pero su efecto es de corto a corto plazo. Otro elemento que produce un gran calentamiento, 200 y pico veces mayor que el del CO2, es el óxido nitroso. La mayor parte del nitrógeno que se usa en la agricultura, se dice que hasta un 50%, pues se pierde en las aguas subterráneas y termina en la atmósfera
en la forma de N2O, de óxido de nitrógeno. Y producen un calentamiento, también contribuyen al calentamiento. Y por último están los fluorocarburos, que también producen, tienen sus efectos sobre el calentamiento de la atmósfera. Aquí pongo, de todos los elementos, no pongo por supuesto, no está puesto el vapor de agua, de todos los que contribuyen a lo que se llama el calentamiento global, el CO2, es la parte, aquí vemos el metano, el óxido nitroso y luego los fluorocarburos. Para medir cada uno de estos contribuyentes al calentamiento global, pues contribuye de una manera distinta, tiene un poder calorífico distinto, tiene distinto, tiene una vida media. Se ha creado una unidad que es el CO2 equivalente. Es una medida del equivalente de CO2 que se requeriría para obtener el mismo calentamiento que el que hacen todos los contribuyentes. Una medida con una fórmula matemática que permite, si solo hubiese CO2, haría falta tanto CO2 para producir este calentamiento que se produce, además de con el CO2, con otros contribuyentes. Así que la situación actual, resumida, es que los combustibles fósiles contribuyen con los fósiles debido a la industria y a la quema, los usos del los usos del suelo, la quema de la deforestación, etcétera, contribuyen de esta manera, han ido contribuyendo desde 1850 de esta manera, y los CO2 debido a otros fenómenos es esto que aparece aquí en verde. Total, los gases de efecto invernadero en 2022, el efecto, las emisiones de gases de efecto invernadero son 53,8 gigatoneladas de CO2. Esta es la situación. Bien, produce un calentamiento. Esto, el primer efecto que observamos, como hemos dicho, los gases de efecto invernadero es un calentamiento de la Tierra. Pero, ¿qué es esto de una temperatura media de la Tierra? ¿Qué significa esto? La Tierra oscila de un día a otro, de un momento a otro, de un lugar a otro. Bueno, pues si nosotros hacemos la media anual, dividimos la Tierra en una serie de píxeles, y hallamos la media horaria de cada uno de esos píxeles, podemos en cada uno de esos píxeles hallar una media anual, y luego con esa media de cada uno de los píxeles hallar una media global. En donde no hay temperatura, en los píxeles que no hubiese temperatura, pues se toma un valor estadísticamente comprobado de los entornos. Y de los valores de los entornos se le da a ese píxel un valor. Esto nos lleva a que la temperatura media de la Tierra actual, este año, es de 13,9914 grados centígrados. La gráfica que tengo aquí es la gráfica de la temperatura del 5 de julio de 2023, que fue especialmente cálido, y no voy a comentar más. La idea es que la Tierra está calentada, tiene una temperatura media de 14, pero esto tiene un significado físico aún mejor. Desde el punto de vista científico, los valores medios pueden tener una interpretación. Hay una ley que se llama la ley de Stephen Boltzmann, que establece que se puede convertir la radiación de un cuerpo en energía radiada por un cuerpo en su temperatura. Existe una relación, una fórmula matemática que relaciona la temperatura con Entonces, midiendo también la radiación emitida por la Tierra en todo el espectro electromagnético, podemos saber la temperatura que corresponde y viceversa. Conociendo la temperatura, deberíamos saber cuál es la radiación que está emitiendo la Tierra. Existe una serie de satélites que observan el poder radiativo de la Tierra. Estos satélites pueden dar varias veces la vuelta a toda la Tierra, cubrir toda la Tierra en un día, o más de una vez en un día, es decir, dar muchas veces la vuelta al día, de tal forma que las medidas cubren a toda la Tierra. Y hay muchos satélites dedicados a esta tarea. Con todas estas medidas, pues llegamos a que la potencia radiativa de la Tierra corresponde precisamente a esos 14
grados centígrados. Es una medida bastante rigurosa, es lo que quiero transmitiros. El calentamiento de la atmósfera, el océano y la Tierra debido a la influencia humana es inequívoco. Estas medidas son muy sólidas y no hay duda. El calentamiento es de origen antropogénico y se está produciendo de una manera inequívoca. Se han producido cambios inrealizados en la atmósfera, el océano, la criosfera y la biosfera. Hay dos palabras que usamos a veces indistintamente, que es el calentamiento global y el cambio climático. El cambio climático es un concepto un poco más amplio que además del calentamiento de la Tierra contempla otros efectos, como son pues, los glaciares que se derriten, las tormentas, la lluvia, es decir, otros efectos meteorológicos que asociados al cambio climático, mientras que el calentamiento pues, se refiere a las temperaturas que, que afectan a la Tierra. Aquí vemos la gráfica de los incrementos, de las variaciones de temperatura con el tiempo respecto a la temperatura media en los 50 años que van de 1850 a 1900. Es decir, hemos cogido la temperatura media de 50 años, desde 1850 a 1900, y hemos llegado a una temperatura media. Y lo que se muestra en esta gráfica son las variaciones anuales respecto a esa temperatura media, respecto a la temperatura media que se ha obtenido desde 1850 a 1900. Y lo que observamos es claramente una tendencia al alza de una manera sistemática, de tal forma que el satélite ERAS, hemos dicho en la gráfica anterior cómo los satélites pueden medir la temperatura media mundial, nos da para 2023 una temperatura, nos ha dado para 2023 una temperatura de 1,429 grados centígrados. Este calentamiento así, de esta manera, no tiene precedente en los miles de años anteriores. Llega ya casi a 1,5 grados, 1,42. Eso es lo que tiene. Esto es un valor simulado. Aquí vemos, mediante unos modelos, cuál sería la temperatura debido solo a factores naturales, solar y volcánico. Y aquí sería el valor observado, es este que vemos en negro, y aquí el simulado debido a factores humanos. Estas sombras que vemos siempre en los datos, en todas las gráficas anteriores y posteriores, se corresponden a las oscilaciones de los valores, es decir, a la incertidumbre estadística de esos valores. Por lo tanto, podemos decir que los incrementos de temperatura que se están produciendo son de origen antropogénico de una manera muy asertiva. En esta gráfica, lo que es una gráfica del informe del IPCC, del sexto informe del IPCC, nos muestra en distintas zonas de la Tierra, si veis esto se parece pues, en Norteamérica, esto Sudamérica, esto Europa, etc., y nos muestra el calor extremo, donde ha habido aumento de calor extremo en los últimos años, desde 1950. Vemos que ha habido en 41 sitios, en 41 lugares, ha habido cambios de calor extremo. En este color serían la disminución de los valores extremos. Estos indicarían, estos que vemos aquí, esta raya, dirían que no hay acuerdo si han aumentado, los valores extremos han aumentado o no han aumentado. Y estos serían que los datos no son publicados, no son suficientes. Lo que observamos en esta gráfica, bueno, los puntitos que hay aquí dentro, lo que indican es el grado de confianza estadística en estos valores. Bueno, vemos que efectivamente en la mayor parte de estos lugares
ha habido variaciones extremas, variaciones por encima de la media, y que el nivel de confianza en estos datos es bastante alto. Hay otros lugares donde el nivel de confianza es bajo, por ejemplo aquí, o por ejemplo aquí, el nivel de confianza en Nueva Zelanda, el nivel de confianza de que ha aumentado es alto. Decía que estos indican que no se está seguro si se ha aumentado o no ha aumentado, y en otros pues no se tienen datos suficientes. Esto mismo bueno, he puesto esta gráfica es del año pasado, del año 2021 de la NOAA, de los valores de temperatura medios de todo el año 2021, un poco en relación con la anterior, quizás es un poco más pedagógica esta que la anterior, porque en esta lo que vemos es zonas donde el calor ha sido el más alto registrado nunca. Esta zona indican que en ese año se han registrado los valores más rojos, temperaturas más altas que nunca jamás. Estos que han sido valores mucho más altos que la media, estos son los valores que son mucho más altos que la media, estos valores más altos, estos valores próximos a la media, estos serían valores por debajo de la media, sería en esta zona, y no hay valores mucho más bajos y mínimos. Es un poco la gráfica anterior, corroborar la gráfica anterior, pero solo para un año. La gráfica anterior es mucho más completa, mucho más seria desde el punto de vista científico. Bueno, lo mismo ocurriría, no sé si vale la pena dedicarle a esta gráfica, pero lo mismo vemos con las sequías agrícolas y ecológicas. Pero lo que observamos en esta gráfica, solo para no dedicarle excesivo tiempo, es que el nivel, que el aumento solo es en algunos lugares, pero que el nivel de acuerdo, si aumenta o disminuye, pues, la mayor parte de los sitios no hay acuerdo si ha habido aumento o disminución de las sequías. A pesar de que se habla mucho de esto, esto es lo que expresa el panel de científicos del IPCC. Y además, que la confianza que esto haya sido por la contribución humana es baja. En casi todos los sitios vemos que hay un puntito. Eso significa que la confianza, el acuerdo en que los cambios que ha habido de sequía son debido a la acción humana, no es suficientemente alto. Requeriría un análisis bastante más detenido, pero creo que esta es la información que yo quería transmitiros. Lo mismo ocurre con las precipitaciones intensas. Ha aumentado en 19 sitios, pero en ninguno tenemos una confianza alta. No hay alta confianza de que las precipitaciones hayan aumentado como consecuencia de la contribución humana a esos hechos. Y los datos limitados son en muchísimos sitios, hay datos limitados, y pues en otros sitios no se está de acuerdo si ha aumentado o ha disminuido. Otro factor, hemos hablado fijaros que en las gráficas anteriores, hemos hablado de la temperatura, hemos hablado de las sequías, hemos hablado de las precipitaciones, y vamos a ver ahora un pincelazo de las variaciones del nivel del mar. El nivel del mar desde principios de siglo ha aumentado unos 20 centímetros. Aquí vemos desde 1993 datos de satélite, que nos muestran que la variación del nivel del mar ha sido desde 1993 unos 10 centímetros. En total, 20 centímetros desde el principio del siglo es la variación. Lo que vemos también es que hay una variación, de aquí es de 2,1 milímetros al año, de aquí 2,9 y aquí 4,5. Es decir, que no solo está aumentando, sino que está acelerándose el aumento del nivel del mar. El nivel del mar es un proceso que tiene una aceleración clara en los últimos, desde el año 1993 a 2023. 4,5 milímetros al año parece poco, evidentemente. Claro, hay que multiplicarlo por 100 años, entonces tendremos la cantidad que puede ser dañina.
¿Cómo se mide el nivel del mar? Bueno, hay una serie de mareógrafos en todas partes del mundo, igual que hay el registro de temperatura, e incluso en los océanos, porque se ponen mareógrafos que están en el fondo del mar y miden la presión de subida y bajada del mar y pueden sacar la altura del nivel del mar. Pero además hay satélites dedicados exclusivamente a la medida del nivel del mar, porque lo que hacen es, el satélite se puede colocar respecto al centro de masa de la Tierra actualmente con unas precisiones centimétricas, milimétricas, y conocida la posición del satélite respecto al centro de masa de la Tierra, si el satélite medimos mediante ecos de radiación, medimos la altura al nivel del mar, la diferencia es la altura del nivel del mar respecto al centro de la Tierra. Es cierto que la altitud no se mide respecto al centro de la Tierra, sino respecto a otras superficies de referencia, de las que no voy a hacer mayor ahora información. Se mide respecto al geoide, pero se puede pasar de esa altitud a la altura del geoide del nivel medio del mar. Es una medida que se hace, a pesar de que sean tan pequeñas las medidas, se hace con mucha, mucha precisión y fiabilidad. La pérdida de superficie en el Ártico, pues es esta que muestramos aquí, que muestro aquí, no sé si se puede ver, estos son en kilómetros, en millones de kilómetros, perdón, estos son en millones de kilómetros, y esto es lo que se ha perdido desde 1980 a 2020. Por último, tenemos el problema estoy hablando de los cambios que se han producido, que son medibles y que están midiéndose actualmente, el del problema del permafrost. Permafrost es una capa de suelo, la superficie que ha permanecido congelada ininterrumpidamente durante los últimos miles de años, se extiende a una cuarta parte del hemisferio norte, incluyendo regiones que no están cubiertas de nieve. Esta, pues una parte grande de Canadá, de Alaska, Siberia, donde viven comunidades indígenas. Bueno, pues estas regiones han almacenado, han congelado y han mantenido almacenado una enorme cantidad de carbono orgánico que existía previo a su congelación. De tal forma que se habla de que la cantidad de CO2 que hay en el permafrost es el doble de la que actualmente hay en la atmósfera. Bueno, hemos hablado aquí hasta lo que está ocurriendo, los datos que hay. Ahora tenemos que plantearnos cuál es el futuro climático, los futuros posibles, porque el futuro no está escrito, el futuro lo construimos entre todos y el futuro depende de la acción humana. Para hablar del futuro debemos darle una idea general de lo que son los modelos. Modelos en general, en ciencia nunca estudia, sino modeliza una realidad. Y no hay ningún modelo, decía Wierner, un célebre físico, no hay ningún modelo que pueda cubrir ninguna realidad, por muy simple que sea. El modelo es siempre una aproximación a la realidad. No cubre todo, absolutamente todos los efectos. Es siempre una simplificación en un mayor o menor grado de la realidad que estudia. Los modelos climáticos se basan en ecuaciones matemáticas que describen la interacción física entre diferentes componentes del sistema climático. Los parámetros del modelo son valores numéricos que representan propiedades físicas, como la densidad del aire, la conductividad térmica del agua y otros. Los modelos climáticos se validan utilizando datos observacionales para garantizar que reproduzcan de manera precisa el clima pasado. Es decir, en este punto, ¿cómo se valida un modelo climático? Pues haciendo que el modelo en un tiempo determinado coincida con los datos que tenemos. Y luego se extrapola el modelo a épocas en que no, al futuro. Se mejora constantemente la precisión y la confiabilidad de estos modelos a medida que se incorporan nuevos datos y avances científicos. Los modelos no son estáticos, se van mejorando y de hecho los modelos climáticos en los 6 informes que ha presentado el IPCC han ido mejorando y han ido perfeccionándose desde el principio hasta ahora. Los modelos climáticos se utilizan para prever el clima a corto plazo y proyectar cambios climáticos a largo plazo. Es importante destacar que los modelos climáticos son herramientas complejas.
los modelos climáticos son realmente complejos y están sujetos a incertidumbre. Esto es importante tenerlo en cuenta. Estos modelos. Okay. El IPCC esencialmente baraja estos 5 modelos, que les llama SSP 5-85, en el que se supone que la emisión de CO2 va a continuar aumentando, aumentando en esta curva. ¿Por qué esta curva? Pues bajo presupuestos económicos, de falta de ciertas medidas, etcétera, pues la continuidad se supone que ocurriría este tipo de fenómeno. En este tipo de fenómeno, en el año 2050, duplicaríamos, en este modelo, duplicaríamos la cantidad de CO2 que hay actualmente. Actualmente recordemos que hay unos 40 y pico gigatoneladas de dióxido de carbono. Pues en este modelo, en los años 2050, tendríamos el doble. Son emisiones de gases de efecto invernadero muy altas. Hay otro modelo en el que la duplicación ocurriría mucho más tarde. O sea que aquí se duplicaría casi en 2100. Pero también es un modelo que contempla el aumento continuo de los gases de efecto invernadero. Este otro modelo que está en amarillo, hay un incremento inmediato en el futuro inmediato, pero en los 2070 o aproximadamente en esta fecha empiezan a disminuir los gases de efecto invernadero en la forma que presenta. Por último están los dos modelos más estudiados, más importantes, que son los modelos que nos permitirían no superar los 2 grados centígrados, que sería el SS126, este modelo, en el cual llegaríamos en 2080 aproximadamente, llegaríamos a un cero de emisiones de gases de efecto invernadero e incluso después hasta 2100 sería negativo. Es decir, no solo no expeliríamos, sino que se retraería CO2 de la atmósfera. Y el modelo que no excedería a 1,5 grados de temperatura, en el cual llegaríamos a cero emisiones de gases de efecto invernadero en el año aproximadamente 2050-2060. Estos modelos, bajo esta hipótesis, producen una serie de resultados y conclusiones diferentes, que es lo que, en definitiva, muy brevemente voy a tratar yo de exponer en lo que sigue. Aquí vemos los 5 modelos en cuanto a la temperatura. En cuanto a la temperatura, el modelo, el mejor de los modelos, tal como estamos evolucionando en la actualidad, ni siquiera este mejor de los modelos se mantendría a lo largo de todo el tiempo por debajo de 1,5 grados. Vemos que a medio plazo, entre 2001 y 2040, en este modelo, la mejor estimación es 1,5, la oscilación sería entre 1,2 y 1,7, pero entre 2041 y 2060 llegaríamos a 1,6 como mejor estimación. A largo plazo, entre 2081 y 2100, llegaríamos a estabilizar la temperatura en 1,4 temperatura, el aumento de temperatura. El siguiente modelo que hemos visto, pues ocurriría que a medio plazo tiene 1,5, esta es la situación prácticamente actual. A medio plazo llegaríamos a 1,7 y en el mejor de los, a largo plazo llegaríamos con 1,8, medida entre 1,3 y 2,4 la oscilación, el rango, pero la medida mejor medida 1,8. Los otros modelos, pues llegaríamos con 2,7, 3,6 y 4,4. Eso es, en esta gráfica, más o menos representa lo mismo que el cuadro anterior. Es decir, cada uno de los 5 modelos, cómo llegaríamos en 2100. En el caso más extremo, llegaríamos con 5 grados, 3 grados, con 3 y pico, con 4 grados, y en los modelos, el SSP126, llegaríamos aproximadamente con 2 grados, y en el mejor de los modelos, el más propicio de los modelos, llegaríamos con 1,5. Bueno, el Acuerdo de París lo que establece es esto. El Acuerdo de París se estableció hace 15 años, en el 2015,
que, pues si queríamos llegar con el modelo de 1,5 grados, no rebasar los 1,5 grados, tendríamos que llegar en 2040 a 0 grados de emisiones. Tendríamos que no emitir gases de efecto invernadero o retraerlos de la atmósfera para el año 2040. Y que para el otro modelo requeriría pues no llegar a 0 grados en el año 2070 o 2080. Estos serían etapas intermedias, donde, bueno, pues aquí vemos datos e información que no voy a analizar de una manera detenida. O sea, que tendríamos que ir de 42.100 millones de toneladas a 0. Este sería el escenario. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación actual? Pues con la política comprometida, con los compromisos políticos realizados actualmente, esta sería la situación. Esta es lo que deberíamos ser para obtener 2 grados, esta es lo que deberíamos hacer para obtener 1,5 grados, y esto es la situación a la que llegaríamos con los compromisos actuales. Y estos son los márgenes de error. Es decir, llegaríamos con 3,2 grados centígrados, pero con un margen de error que va de más 2,2 a más 3,5. Según el sexto informe del IPCC de 2021, el presupuesto de carbono de que disponemos para no superar el 1,5 grados centígrados con una probabilidad de un 50% es 380 gigatoneladas. Y para llegar a los 2 grados centígrados nos quedarían 1.230 gigatoneladas que poder expulsar al atmósfera. Muchos cambios climáticos están relacionados directamente con el aumento del calentamiento global. Entre ellos se incluye el incremento de la frecuencia de la intensidad de episodios de calor extremo, las olas de calor marina, las precipitaciones intensas y en algunas regiones la sequía agrícola y ecológica. Un aumento de la proporción de los ciclones tropicales intensos y la reducción del hielo marino, Bueno, en esta gráfica, que voy a pasar un poco rápido, lo que se observa son los cambios de temperatura media anual en el caso de los modelos que vimos anteriormente. Si nosotros llegamos al 2100 con 1,5 grados, pues esta sería la gráfica de las temperaturas medias anuales, aumentarían esta cantidad. Y con 2 grados, pues aquí vemos que el aumento es mucho mayor, y si nosotros llegamos hasta 4 grados centígrados de media de temperatura media de la Tierra, las temperaturas máximas llegarían a estos valores. En este gráfico, en este cuadro, lo que quería recalcar es que las temperaturas medias en cada uno de los casos que presentamos, en 1,5 la temperatura media aumentaría 1,9 y la probabilidad de alcanzar temperaturas máximas sería de 1,1. Creo que estos gráficos estoy totalmente cansando, esto lo analizaría con la humedad, pero no quiero esto. Quiero pasar, dado el tiempo que llevamos. En los escenarios con el aumento de CO2 se prevé que los sumideros de carbono oceánico y terrestre, esto también es una cuestión interesante, y terrestres serán menos eficaces para frenar la acumulación de CO2. Quiere esto decir que, lo vemos en esta gráfica, que según el modelo el modelo más de 1,5 grados, no superar 1,5 grados, llegaremos al año 2100 con un 70% de CO2 en la atmósfera, en el océano y en el retenido por la Tierra, mientras que en la atmósfera quedaría esta pequeña parte, el 30%, que sería esta parte de aquí. Sin embargo, a medida que aumentamos la cantidad, por ejemplo, en el escenario SPS5, la atmósfera tendría mucho más CO2 que el que tiene el océano y la Tierra. O sea que el océano y la Tierra
no aumenta linealmente la cantidad de CO2, sino que a medida que hay más CO2, absorben menos. Aquí, en esta gráfica, muestro la superficie de hielo marino en el Ártico en septiembre, según los distintos modelos. Vemos que las incertidumbres son muy grandes, son enormes, con lo que estos datos, con lo que respecta a estos datos. Y aquí las variaciones del nivel del mar, en donde vemos que los modelos oscilan entre medio metro y 1 metro en los casos más. Esto es una broma del ministro de Justicia de Tuvalu en la COP del 26, pues advirtiendo de lo que les va a pasar. Bien, el efecto dominó es debido a la no linealidad de los modelos climáticos. Los modelos climáticos las variaciones producidas no son proporcionales a los efectos que las producen. Así, por ejemplo, la pérdida de hielo del Ártico, la disminución de la capa de hielo en Groenlandia, la reducción de la cubierta de nieve primaveral en el hemisferio norte, producen un efecto de albedo que multiplica el calentamiento. El deshielo del permafrost y consiguiente incremento de emisiones de CO2 y de metano. El debilitamiento de la capacidad de sumidero de carbono del suelo y los océanos. Esto que hemos dicho anteriormente, el debilitamiento de la capacidad de sumidero del carbono puede hacer un efecto dominó que retroalimente el sistema. El incremento de la actividad respiratoria bacteriana de los océanos y consiguiente aumento de CO2 en la atmósfera. Es decir, el calentamiento de los océanos produce un aumento de la actividad bacteriana y esto produce el colapso progresivo de la Amazonía, la desaparición progresiva de los bosques boreales. Todo esto pueden provocar un efecto de dominó, un efecto de retroalimentación peligroso. Hay que tener en cuenta que muchos de los cambios en las emisiones de gases de efecto invernadero pasadas y futuras serán irreversibles durante siglos o milenios, en especial los cambios de los océanos, los mantos de hielo y del nivel del mar global. Conclusiones. Un aumento de 2 grados Celsius en la temperatura media de la Tierra tendría consecuencias significativas para un aumento de más de 2 grados, tendría unas consecuencias significativas para el clima, el medio ambiente y la vida del planeta. Las condiciones para la vida humana pueden degradarse. La ciencia del clima, a través del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, ha cumplido su papel, informándonos de manera rigurosa sobre la situación en la que nos encontramos y los posibles escenarios futuros. Ahora bien, de la comprensión y formulación de un problema a la implementación de soluciones hay un abismo. La crisis climática es consecuencia de la forma actual de producción de energía, que es, por otra parte, la que sustenta nuestra civilización. El cambio de rumbo en la crisis climática requiere un cambio drástico en la forma y o cantidad de producción de la energía. El consenso sobre las medidas a tomar respecto a la crisis energética no tiene los niveles de acuerdo científico que tiene el cambio climático debido al IPCC. La forma de abordar el problema es compleja, pues de ella dependen los sistemas sociales, económicos y el tipo de sociedad que deseemos. Es, por lo tanto, un problema político. La respuesta de la política y la geopolítica no han estado hasta la fecha a la altura de las circunstancias. Lo que se necesita ahora es voluntad política para actuar. Y quiero terminar con esta frase del gran biólogo Edward Osborne Wilson, que decía: debemos tener en cuenta que la biosfera tardó 3.800 millones de años en construir el hermoso mundo que hemos heredado. Solo conocemos una parte de la complejidad de sus especies y del modo en que trabajan juntas para crear el equilibrio sostenible que acabamos de empezar a comprender. Nos guste o no, estemos o no preparados, somos la mente y los guardianes del mundo vivo. Nuestro futuro final depende de que entendamos esto. Así que gracias y dejo aquí esta broma para darle un poco de humor a este final. Un pequeño aumento de la temperatura puede tener consecuencias devastadoras. Pregúntele a cualquier padre que trabaje.
Muchísimas gracias, Abelardo, por esta magnífica presentación. Yo acabo de sufrir aquí un problema, que se ha ido la luz y por tanto me he perdido los últimos 5 minutos. Estoy conectado desde el móvil, así que espero ahora volver a conectarme, pero por lo cual no puedo ver las personas que están presentes. Así que le rogaría a Dominga que sea ella la que dé las palabras, porque yo aquí no puedo ver a nadie desde el móvil. Así que si puede, Abelardo, quita compartir pantalla para que podamos verte, y Dominga, que puede ver a las personas, y por tanto que sea ella Muy la que... bien. Alguien que quiera... A ver, ¿puedo? Estoy bien. Hola, buenas tardes a todos. Soy Marcelino, bastante identificado con nombres tan extraños, y me ha parecido magnífica la conferencia, Abelardo. La exigencia es que entendamos cada uno en nuestra vida el interés que tenemos que aportar conocimientos. Nosotros tenemos la suerte, yo he tenido la suerte de escuchar de nuestro presidente unas precisiones importantísimas al calentamiento global, y naturalmente entramos inmediatamente en una dirección clarísima, en mi manera de entender, el crecimiento de la población humana, con lo cual las ciencias físicas y químicas pues rozan con un problema ético inmediatamente, porque el gran problema, como lo... ¿Se oye? Se repite mucho. Bueno, de momento, magnífico, Abelardo. Y comentarios nos llevan a problemas éticos. Tus comentarios. Un abrazo. Gracias por tu felicitación. Efectivamente, el gran problema es un problema a partir de estos datos, qué hacer. Es un problema político, es un problema de cómo afrontar esta enorme cuestión, que además entrañará inevitablemente cambios drásticos en nuestras formas de vida, en nuestras formas de actuar, y además en nuestra organización. Y bueno, pues ahí es donde verdaderamente hay una diversidad enorme de posibilidades y de actitudes distintas. La ciencia nos ha advertido cuál es la situación, y nos está advirtiendo de los escenarios posibles. La sociedad tendrá que decidir qué camino debe seguir, si va a aceptar determinados riesgos, algunos muy altos, cómo va a distribuir las cargas que el cambio exige, etcétera, etcétera. Es un problema que ya no es de la ciencia. La ciencia nos puede ayudar a comprender qué es lo que va a pasar, pero no lo que debemos hacer para obtener uno u otro. Pero no nos traza el objetivo. Bueno, de acuerdo, no nos lo traza nadie, pero sí tenemos la obligación, el conjunto nuestro como academia, de procurar clarificar ciertas cosas, entender los problemas. La aportación, Abelardo, tuya es muy buena, un conocimiento mejor de la física de la atmósfera. En aspectos químicos, pues en mi vida profesional me llevó a poder entender cómo reducir los consumos de energía en la producción de cemento, que lo has señalado como un sector, y logramos grandes avances modestamente, pero desarrollamos las soluciones para rebajar en un 60% al menos el consumo de energía en la fabricación de cementos. Y recuerdo que, como anécdota, que ya se había hecho en el Ministerio de Industria entendían que ya se había hecho una reconversión energética del sector cementero. Lo que se había hecho una transformación a carbón,
pero se seguía utilizando hornos muy largos y sistemas de filtración de sus emisiones muy reducidos. Justo la técnica había evolucionado a lo contrario, hornos cortos e intercambiadores de calor inmensos de 100 metros de altura, números redondos, y aquello está así. De modo que un sector que lo ha señalado específicamente, el cementero, responsable de una fracción significativa del calentamiento global, evidentemente el cemento no se fabrica para hacer piscinas, aunque también se hagan piscinas. Tendremos un consumo increíble de hormigón entre los desastres que estamos viendo para construir viviendas y entre otras cosas, de modo que cualquier parte del todo, el que lo entendamos un poquito mejor, pues es importante. Y en términos relativos, Abelardo, has apuntado al sector cementero como causante objetivo y bueno, estamos siendo uno de los países, éramos el segundo productor de cementos del mundo, después de Japón hace 2 décadas. Y en ese sentido, pues no sé cómo se habrá reconvertido, aunque sí lo sepa, pero cualquier punto que tocamos es realmente inagotable del conocimiento y facilita el entender cosas como en términos relativos, pues ese mundo del cemento que, bueno, pues es una parte del todo, pero evidentemente la ciudad, que es la que necesita, y en mi discurso de ingreso he señalado las condiciones de confort son irrenunciables y la calefacción y la refrigeración, tanto como la calefacción, pues es deseable y hay que tenerla para poder trabajar delante de un tablero, de una mesa, en muchas cosas modestamente, pues que entre todos vamos entendiendo mejor en este esfuerzo que nos motiva la academia y yo estoy encantado de haberme incorporado. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, el sector del cemento es un sector importantísimo. Hay que tener en cuenta que construimos, debido al aumento de la población, se construye aproximadamente un Nueva York cada año. Y además es necesario construirle porque es necesario darle habitabilidad a toda la población que, en fin, que es una necesidad y es que hay que buscar la forma de que... Parece que ahora se están haciendo algunos estudios con la posibilidad de producir cemento sin grandes consumos de CO2, ¿sí? Hay estudios recientes acerca de esto. Quería decir, ¿me oís? Sí, Juan Vicente. Sí. Sí, quería decir, bueno, en primer lugar, Abelardo, mi enhorabuena, es una conferencia magnífica. Y referido al tema del cemento, además de la energía que se utiliza para construirlo, para fabricarlo, el cemento también tiene una importancia de carácter ecológico. En muchas ciudades se prefiere llenar las calles y los parques de cemento, hacer suelo, en vez de dejar la tierra con plantas y con jardines. Y hay una superficie enorme en muchas ciudades que se podía convertir en jardín y que está hecha de cemento. Y es muy importante también para la naturaleza porque las plantas absorben el CO2, como todos sabemos. Y bueno, y en cuanto al clima, solo deciros que hoy en Alicante 25 grados. Claro, sí. Gracias. Roque. Sí. Hola, buenas tardes, Abelardo. Hola, Roque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena y muchas gracias por toda la información que nos has dado, ¿sabes? Gracias. Quería hacerte 3 preguntas. La primera, hiciste un gráfico en que se veía la evolución del nivel de CO2 en la atmósfera en el último casi 1 millón de años. Sí. Pero en ese 1 millón de años han transcurrido muchas épocas de glaciaciones y desglaciaciones. Sí. Es decir, parece que no hay un acoplamiento perfecto o ha ocurrido algo
que no solamente es el nivel de CO2 para que ocurran estos cambios radicales en el mundo. La pregunta que te hago es que, cuáles son esos orígenes de esos cambios importantes, ¿no? La segunda te hago de 3 preguntas y luego me las contestas las 3. La segunda es una cosa que se habla mucho en la prensa, pero en fin, no lo sé exactamente. ¿Cuánto subiría el nivel del mar si realmente se pierde el hielo de Groenlandia, por ejemplo? Y la tercera pregunta es, en estos modelos se contempla lo último que has dicho, que me parece muy importante, que es el efecto dominó en estas previsiones. Porque me temo que si no se está contemplando, la cosa puede ser mucho más grave, ¿no? Vale, pues son las 3 preguntas. Adelante. Sí. Bueno, respecto al efecto dominó, efectivamente se contempla como posibilidad en el informe del IPCC. Luego se contempla la posibilidad de que tanto el deshielo, como sabes, provoca un aumento del nivel del mar, pero además provoca una falta de reflexión de la luz como consecuencia, o sea, una pérdida del albedo. Eh, los, por lo tanto, estos están contemplados en los modelos que anuncian, que emiten la posibilidad, por lo tanto, de que hayan fenómenos que desborden las previsiones, existe. Está dicho, existe la posibilidad de riesgo. Yo no he querido decir incluso que hay riesgo. Desde luego, yo creo que riesgo para la vida no hay. La vida es absolutamente resistente, pero para la vida humana posiblemente la haya. No quiero hablar de catástrofe, no he querido ser catastrófico, he querido mantenerme en los niveles medios de información, porque no creo que sea creo que es muy desmotivador y debemos ser optimistas. Y debemos mantenernos, quiero mantenerme en unos niveles de información muy estables, no cayendo en colapsismos, milenarismos, pesimismo, etc. Creo que no debemos, es muy desmotivador, creo que al contrario, cuando más se necesita fe en que seremos capaces, de que podremos, y bueno, que los datos son rigurosos. O sea, el IPCC contempla la posibilidad remota de que estos efectos de retroalimentación conduzcan, pues, en cuanto al nivel del mar, hay una gráfica, en la gráfica está una línea discontinua, que yo quizás no analicé suficientemente detenidamente, donde las posibilidades de aumento del nivel del mar se disparan. Efectivamente, existe esa posibilidad. Está contemplada y son estadísticamente poco probables, pero existen. También quiero creer que el hombre actuará. O sea, quiero decir que no solo, o sea, que no estamos contemplando que nosotros podremos intervenir. Y llegado un momento determinado, terminaremos interviniendo. Cada vez que sea más tarde, lo que ocurre es que los costos humanos de esa intervención van a ser mayores, pero terminaremos teniendo que actuar forzado por las circunstancias si no lo hacemos por las razones de que la inteligencia nos dice. Las variaciones en la otra cuestión, las variaciones que indican en 1.000.000 de años de la temperatura y el CO2 contemplan la posibilidad de que esas bajas de temperatura, en esas bajadas de temperatura, hayan estos periodos de glaciación. No hay ninguna incompatibilidad de que en esas bajadas de temperatura haya periodos de glaciación. De hecho, la última glaciación en los últimos años se produjo con niveles de CO2 suficientemente, o sea, bajos para ese tipo de situaciones. O sea, no, los niveles de CO2 más bajos son compatibles con las eras glaciares. Y no recuerdo cuál era la otra pregunta. Eran esas 3 preguntas. Te decía yo que si en ese millón de años el nivel de las variaciones de CO2 era entre 250 a 300 partes por millón, mientras, sin embargo, han ocurrido pues, cambios radicales, ¿no? en la Tierra respecto a glaciaciones y desglaciaciones, ¿no?
pues si se veía otros fenómenos aparte del Bueno, CO2. existen algunos fenómenos que intervienen en las variaciones de temperatura, como son los ciclos de Malcolm, etcétera, que producen. Pero, de todas formas, el CO2 que ha habido, las bajadas de CO2 que hay, son compatibles con la posibilidad de la existencia de una radiación. Pues nada, gracias, Abelardo, muy bien. Gracias a ti, Roque. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, pues damos por finalizada la jornada de hoy. Mañana tendremos el placer de escuchar a Roque Calero hablando del problema en Canarias. Así que buenas noches, hasta mañana.